Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo evento para la secuencia de símbolos. En esta ocasión vamos a traer una secuencia que ya hemos hecho, vamos a repasarla y deciros también que, como siempre digo, si queréis apostar alto, lo mejor es hacer conteo, y si queréis apostar más rápido, podéis hacer esta secuencia perfectamente. También tenemos muchas secuencias para símbolos en el canal, de las cuales os recomiendo que veáis por si acaso queréis hacer otra secuencia en este evento. Esta secuencia que vamos a hacer la estuve haciendo y sigue funcionando muy bien. Así que comenzamos justo después de la intro. La secuencia que os traigo hoy es una secuencia que he tirado mucho tiempo en el canal y que, según vosotros, lo sé por vuestros comentarios, os funciona súper bien. Primero de todo, tenéis que tener en cuenta que esta secuencia funciona desde hace mucho tiempo. Si a ti no te funciona, como digo últimamente en mis vídeos, no sigas insistiendo, búscate otra secuencia. Si quieres apostar más alto, vete directamente la de conteo, que es la más eficaz. Y nada, vamos a empezar con la secuencia. Vamos a hacer un vídeo hoy un poquito más cortito de lo normal, vamos a ir un poquito más al grano. Y nada, en esta ocasión vamos a hacer la secuencia de buscar los 9 martillos. Vamos a buscar 9 martillos o 2. Vamos a buscar 9 martillos o 2 ataques, lo que queráis. La mejor opción, la opción más rápida y más fácil es la de los 2 ataques, pero vamos a explicar aquí la de los 9 martillos, que vamos a contar un martillo si sale 1, 2 martillos si salen 2, 3 martillos si salen los 3. Si sale un ataque, contamos los 3 martillos y vamos a reiniciar siempre con los 3 símbolos. Da igual cuál sean los símbolos. Siempre que te salgan los 3 símbolos, vamos a empezar por uno. Tened muy en cuenta de que esta secuencia al principio puede que vaya mejor porque te vaya saliendo en apuestas bastante buenas, por 50, por 400, por 1500, que yo de ahí no pasaría, aunque yo del 400 con esta secuencia no pasaría, pero si veis que después se va alargando, directamente vais a subir los martillos. En vez de buscar 9 martillos, vamos a buscar 12. Voy a explicar la secuencia de los 9 martillos, pero si se alarga, automáticamente no os tengo que decir nada, directamente empezáis a subir los martillos. Podéis probar en el por 1, por 2, por 3 subir al 12 y después a partir del por 15 buscar 9, o si ves que se sigue alargando, pues 12 martillos en todas las apuestas. Eso ya es cuestión de cada uno, de cada ruleta, de cada forma de jugar que tenga. Así que tenedlo muy en cuenta. Yo voy a explicar solo la de los 9 martillos, pero es para todos. O sea, para todos, tened en cuenta que cuando se alargue tenéis que buscar más martillos. Así que vamos a empezar en el por 1. Vamos a buscar 9 martillos. Vamos a subir al por 2. Buscamos otros 9 martillos. Vamos a subir al por 3. Buscamos otros 9 martillos. Subimos al por 15, buscamos 9 martillos, subimos al por 50, buscamos 9 martillos y ya en el por 400 yo buscaría los 3 símbolos. Si quieres seguir buscando, puedes buscar 9 martillos en el por 400 y la siguiente apuesta ya será en 1500, ahí buscar los 3 símbolos o como tú quieras. Tú te marcas tu máximo. Siempre tienes que tener eso muy en cuenta, que tu máximo lo marcas tú, dependiendo de las tiradas que tengas, dependiendo de la ruleta como te esté funcionando y dependiendo de si quieres arriesgar más a perder o no te quieres arriesgar. Eso ya es cuestión de cada uno. Muchas veces apuestas muy alto y te quedas sin nada en muy poco. Yo recomiendo que si vas a apostar muy alto, al menos si quieres seguir jugando en el evento, que tengas recursos. Una vez que tengas recursos puedes apostar alto, pero si ves que no tienes recursos y que tampoco tienes tantas tiradas, no te recomiendo que apuestes alto. Si quieres apostar alto, tienes la secuencia de conteo, que aún así es más efectiva, pero también tienes que tener en cuenta que puede pasar lo mismo. También te puede salir una ronda larga y te puedes quedar sin nada. Todo es cuestión de suerte, porque como siempre digo, esto es un juego de azar. Aquí lo que venimos es a divertirnos, a intentar ganar más tiradas. Y nada, poco más. Así que vamos a darle un breve repaso a la secuencia. Espero de verdad que tengáis un grandísimo evento y que funcione súper bien. Dejadme también en los comentarios cuál secuencia vais a hacer, si no vais a hacer esta, cuál es la que vais a hacer. Sí, y nada, decidme también directamente si la secuencia de los cerditos, la del ataque por apuesta en cerditos también os ha funcionado, que he visto también que en muchos comentarios de ese vídeo que ha funcionado. Y nada, venga, vamos al lío. Vamos a apostar los 9 martillos, vamos a buscar los 9 martillos por apuesta en por 1.
pasamos al por 2, buscamos 9 martillos, pasamos al por 3, buscamos 9 martillos, pasamos al por 15, buscamos 9 martillos, pasamos al por 50, buscamos otros 9 martillos, subimos al por 400 y yo ahí buscaría los 3 símbolos. Como he dicho antes, si quieres seguir apostando, puedes hacerlo. No significa que te tengas que quedar en el por 400, siempre y cuando tengas muchas tiradas. Pero, como he dicho antes, me repito muchísimo, lo sé, pero como he dicho antes, si quieres apostar más alto, vete a la secuencia de conteo. Hay ya muchas secuencias de conteo. Hay algunas para los más impacientes, hay otras para los más pacientes. Así que búscate la más adecuada a ti y si quieres apostar alto, no dudes en ir a por ella. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo, que os funcione muchísimo la secuencia, que tengáis un grandísimo evento. Mil gracias a los miembros del canal. Muchísimas gracias, de verdad. Sin vosotros esto no sería posible. Estoy súper agradecido. Y nada, deciros también, como ya sabéis, que por menos de un café tenéis abierta la membresía del canal y apoyaríais muchísimo al canal. Si no quieres, no hay problema. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, que también estoy eternamente agradecido a los que llegan aquí. Comentan, comparten el vídeo, le dan like. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.